sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Ni siquiera puedo explicar lo sorprendido que estoy al ver que a Taekook no le interesa en lo más mínimo lo que digan los demás sobre su relación y cercanía en estos últimos días. Aunque algunos venían comentando que Taekook estaba cada vez más lejos, hoy Taehyun nos volvió a comprobar que eso solo estaba en su imaginación. Literalmente hoy, 16 de julio de 2025, Taehyun nos sorprendió con 2 Live Express con Jungkook mientras se dirigían hacia algún lugar. Ni siquiera podíamos escuchar lo que venían platicando, pero era seguro que su intención simplemente era demostrar que se encontraba con Jungkook a su lado. Al principio del live, Taehyun pareció decirle algo a su acompañante, mientras sonreía extrañamente antes de mirar directamente a Jungkook, que estaba sentado justo a su costado, mirándolo con una sonrisa tan tímida y linda que hizo que Jungkook terminara por asomarse en el live que Taehyun había iniciado por diversión. Poco después, cuando Taehyun movió la cámara para que Jungkook también pudiera verse en la pantalla, mientras ambos iban escuchando Utopia de Odi, Jungkook dijo algo poco audible que hizo que Taehyun dijera algo de regreso y comenzara a reírse. Luego Taehyun siguió diciendo algo que el audio no pudo registrar por la música tan alta del live, pero hizo que Jungkook se interesara por algo que Taehyun estaba viendo en su propio teléfono. Antes de que Jungkook comenzara a saludar y Taehyun le siguiera el juego, a pesar de que llevaban 3 minutos en vivo. Pero luego terminaron viendo la pantalla fijamente un momento mientras Jungkook dormitaba un poco en el auto, viéndose un poco cansado, aunque yo seguía sin creer que esto realmente había pasado, luego de lo que vimos el 15 de julio. Mientras Jungkook cerraba sus ojos un momento, Taehyun comenzó a pelearse con el respaldo de su asiento, diciendo que ya dejara de subir eso. Jungkook preguntó qué era lo que pasaba, pero terminó ayudando a Taehyun a sentirse cómodo en su asiento. Luego, cuando Taehyun suspiró, ambos se quedaron escuchando a otra de las canciones que se estaban reproduciendo de la playlist de Taehyun, antes de que él volviera a tener problemas con su silla y preguntara a la nada si quería pelear de nuevo. Jungkook se giró a verlo en lo que Taehyun acomodaba su celular a un lado de él, y sonrió un poco ante su comentario. Pero cuando Taehyun volvió a pelearse, esa vez con la cortina de la ventana, Jungkook sonrió grandemente por la ternura que eso le causaba. Y había algo bonito sobre poder sentarse en silencio con tu persona favorita solo para escuchar música en común y disfrutar la presencia del otro sin aburrirse. Ellos iban escuchando Sinner de Samara Sin, con aquella letra que hablaba de cuánto apestaba cada que hablaban de ellos, porque eran pecadores natos, así que ambos se quedaron escuchando esa canción un rato más. Cuando Taehyun pareció recibir la indicación del único chico del personal que iba con ellos, él dejó que acomodaran su celular sobre el portavasos para que ambos pudieran verse mejor, así que cuando ambos se quedaron viendo la pantalla, comenzaron a reírse un poco al verse de esa manera, ya que Taehyun se dio cuenta de que el asiento de al lado le estorbaba a él, y ya venía teniendo problemas con todas las cosas que parecían molestarle juguetonamente, por lo que terminó parándose aún con el carro en movimiento, para doblar el sillón y quitarlo de su camino. Para el momento en el que Taehyun volvió a ponerse el cinturón de seguridad, Jungkook volvió a reírse porque había algo divertido en toda la situación, algo que probablemente no íbamos a poder saberlo, pero cuando siguieron escuchando Sinner de Samara Sin, Jungkook simplemente comenzó a mover animadamente la cabeza, con Taehyun siguiéndole el paso al mismo tiempo. Pero cuando Taehyun pareció reírse de algo en particular y comenzó a acomodarse algo que estaba molestándole, Jungkook también se rió junto a él, como si se hubiese dado cuenta de algo. Así que ambos terminaron riéndose de algo que no pudimos entender, ni siquiera cuando Jungkook lo miró fijamente un momento. Aparentemente cuando Jungkook pareció caer en cuenta de que estaban en live, comenzó a buscar su celular por todo lo que su mirada podía registrar. Taehyun seguía peleando con su asiento, mientras Jungkook intentaba sacar su teléfono de su bolsillo y veía a Taehyun batallar. El celular de Taehyun se cayó y el chico de su personal lo acomodó, así que cuando Jungkook finalmente obtuvo su celular, parecía que estaba haciendo algo demasiado sospechoso, hasta para Taehyun. El teléfono de Taehyun volvió a caer y ambos se rieron porque no estaba funcionando, pero luego Jungkook volvió a concentrarse en su teléfono, y Taehyun parecía estar extrañamente inquieto con eso, por lo que cuando se dio a su propia curiosidad, terminó mirando el celular de Jungkook para saber lo que estaba haciendo. Taehyun pareció preguntarle a Jungkook algo respecto a su atención al celular, y Jungkook respondió con otra cosa que hizo que Taehyun se estirara para ver mejor la pantalla. Pero lo que realmente estaba haciendo Jungkook era buscar el live que Taehyun estaba haciendo en Instagram, para comentarle como si no estuviera al lado de él, escribiendo el nombre de Taehyun y sonriendo por su bonita acción. Jungkook le mostró su comentario a Taehyun y ambos se rieron por lo que Jungkook estaba haciendo, quedándose ahí mientras seguían riéndose por lo que sea que estaban viendo para opinar.
Pero luego, cuando Taehyung siguió mirando mientras aparentemente Jungkook escribía algo por el movimiento de sus manos, Taehyung se quedó unos segundos más antes de haber saciado su curiosidad por lo que Jungkook hacía en el celular. Cuando el primer live se cortó, Taehyung inició otro apuntando hacia la cámara como si estuviera comprobando que ese no se iba a cortar. Pero cuando se dio cuenta de que ya estaba agarrando estabilidad, llamó a Jungkook para que se asomara al nuevo live y él le hizo caso sin pensar. Taehyung posó ante la cámara y luego le dijo al chico del personal que el live ya estaba listo, avisándole para que lo ayudara a colocar el celular en el mismo lugar, y ante algún gesto o comentario del otro tipo, Jungkook dijo algo en un tono gracioso, y Taehyung se rió por otra cosa que no pudimos comprender. De todos modos, el chico siguió la indicación y lo ayudó a colocar el celular de nuevo en el portavasos. Para este momento, Jungkook ya no estaba usando su celular, y por supuesto, para los que intentaron nuevamente rebajar esta interacción, la distancia entre los dos se debía obviamente a que ambos tenían que usar cinturones de seguridad que los mantenían en su lugar. Simplemente puedes sumar 2 más 2 para saber que en la parte de medio no existe tal cinturón en algunos autos. Así que las comparaciones de lo que quieran hacer no quita el hecho de que Taekook estuvo juntos hoy, le duela a quien le duela. Pero eso es algo que no van a poder aceptar. Aún así, cuando Taehyung pareció preguntarle a Jungkook que si los lives de Instagram tenían algún tipo de filtro que pudieran usar, él pareció responderle con alguna afirmación, porque luego Taehyung consiguió nuevamente su teléfono para comenzar a probar y jugar con los filtros que tenían disponible para usar. Cuando Taehyung le preguntó a Jungkook si quería ese filtro, Jungkook pareció indicarle uno que Taehyung había pasado y tuvo que regresar cuando se lo pidió. Luego Taehyung le pidió al personal que volviera a colocar el celular ahí mismo, después de que Jungkook se asomara para ver el filtro que había usado. Claro que este live nadie se lo esperaba, y el hecho de que las vecinas busquen tantas cosas en contra para no aceptar que esto realmente pasó y Taekook estuvo juntos hoy es más divertido de lo que podríamos creer, si tomamos en cuenta la comodidad que se reflejaba en ellos, y eso nadie podía negarlo. Cuando Jungkook pareció decirle algo a Taehyung, eso causó risas que no pudo evitar. Parecía ser una conversación bastante interesante como para que Taehyung actuara de esa manera, y Jungkook siguiera comentando algo que no pudimos registrar. Pero causó esta preciosa reacción de Taehyung al escucharlo hablar, demasiado enamorado como para que pudiéramos ignorarlo, y el hecho de que siguiera sonriendo tímidamente y feliz hablaba por sí mismo. De cualquier forma, cuando Jungkook siguió platicándole algo acerca de su piercing del labio, Taehyung miró fijamente en ese lugar, escuchando atentamente lo que Jungkook relataba sin parar, y había algo bonito en Taehyung colocando toda su atención en Jungkook, como para mirarlo fijamente hasta que Jungkook dejó de platicar, y ni siquiera pude explicar lo que este momento causó en mí, como para que no pudiera añadirlo aquí, ya que cuando Jungkook estaba dormitando en el auto, Taehyung lo miró fijamente sin que él se diera cuenta, y luego sonrió con toda la ternura que no podía plasmar con palabras, pero dejó a Taehyung con la mejor sensación de todas. Alguien de verdad podría negar que Taehyung ya estaba caído por él y no pensar que este momento fue uno de los más dulces del live, porque las miradas y las sonrisas simplemente no se pueden fingir. Aún así, cuando Taehyung lo llamó para bailar juntos, Jungkook lo siguió sin pensarlo 2 veces. Ni siquiera parecía que no estaba entendiendo a Taehyung porque parecía que definitivamente lo hacía, y eso fue porque ambos estaban recreando los movimientos de cultivo de aura, creados por un joven indonesio llamado Dika, los cuales se estaban haciendo virales en TikTok. Así que Taekook simplemente lo estaba recreando porque ambos al parecer ya lo habían practicado antes, y sabían lo que estaba haciendo el otro cuando Taehyung se lo pidió sin decir nada más. Ellos volvieron a reírse cuando la cámara se quedó de lado, pero no hicieron por moverlo porque al menos así se había quedado estable. Pero cuando Jungkook comenzó a bailar en su propio lugar, por alguna razón, Taehyung lo miró de arriba abajo y se lamió los labios, demasiado misterioso como para no notarlo, pero luego comenzó a mover la cabeza de un lado a otro como para disimular, y ambos comenzaron a bailar en sintonía y siguiendo el ritmo de la canción, actuando bastante gracioso cuando llegó la parte más movida de la música, y ellos no pudieron evitar bailar más brusco. Pero cuando Jungkook tomó nuevamente su celular y Taehyung se dio cuenta, automáticamente dejó de bailar mientras miraba la cámara, antes de que su curiosidad volviera a ganar, y al terminar intentando ver lo que Jungkook estaba viendo, y aunque no parecía que lo había logrado, Taehyung pareció preguntarle algo que no alcanzamos a escuchar, antes de que Jungkook le respondiera sin dudar, haciendo a Taehyung suspirar. Luego ellos volvieron a hablar con normalidad, tal parecía que hablaban del tono de sus voces. Jungkook hizo un gesto con sus manos y Taehyung parecía hablar con más seguridad, a veces sin notar que seguían live. Cuando Jungkook se quiso acomodar, parecía que había estado tanto tiempo en una misma posición que parecía que le dolía moverse. Aún así, Taehyung lo miró un momento y luego se quedaron escuchando nuevamente la canción. Más tarde, cuando Taehyung pareció decir algo sobre el live, Jungkook miró la pantalla y Taehyung seguía diciendo algo que no pudimos escuchar, pero Taehyung terminó pidiendo su celular. Lo interesante de esto es que cuando Taehyung volvió a probar los filtros e hizo caras por las que no le gustaban, él alejó el teléfono para que Jungkook pudiera ver,
pero este aprovechó la oportunidad para rozar con su dedo el pecho de Taehyun y hacer referencia a su suéter que se había vuelto más rojo. Pero cuando Taehyun dijo algo como que ya se iban a despedir, ambos terminaron moviendo sus manos en una despedida rápida, antes de que Taehyun siguiera moviendo inquietamente sus dedos y acercara la cámara al rostro de un somnoliento Jungkook para apretarle sus mejillas como a Taehyun siempre le ha gustado hacerle, mientras podíamos ver cómo Jungkook cerraba tiernamente sus ojos y dejaba que Taehyun hiciera lo que quisiera. Anteriormente, Taehyun ya lo había hecho cuando felicitó a Jungkook por su cumpleaños, y podíamos ver que era un hábito que amaba hacerle a Jungkook, pues ni siquiera era la primera vez que ocurría, y Jungkook siempre se dejaba cuando se trataba de él, simplemente porque amaba hacerlo. Así que haberlo visto en vivo mientras Jungkook cerraba sus ojos con demasiada paz fue uno de los momentos que más amamos ver entre Taehyun y Jungkook, y ese sorpresivo live, porque el hecho de que la canción de fondo dijera que quería presumir de esa persona sin hacerlo como un trofeo, y Taehyun hizo justamente esto, nos deja con un precioso sentimiento, a veces relajados, a veces hablando y bailando. Esto es lo que es Taekook y nadie lo puede cambiar, por lo que cuando Taehyun dejó de presumir que él sí podía hacerle esto a Jungkook sin recibir quejas, finalmente terminó uno de los lives más amados. Y aunque las personas puedan decir que Jungkook estaba aburrido o no quería estar ahí, cuando simplemente estaba cansado y el movimiento del auto lo adormecía, más tener la compañía de Taehyun era un sentimiento de paz, puedes ver que Jungkook se la pasó lo mejor que pudo en medio de su cansancio, solo porque Taehyun estaba con él para ser así de feliz. De todos modos, haber tenido estos momentos de Taekook en vivo y no poder dejar de pensar que Taehyun amaría a Jungkook hasta el final, es una sensación que nadie nos va a poder quitar jamás.